nuestro corazón lo que te interesa, que es nuestro corazón, Señor, lo que toca el tuyo. Padre, tu palabra dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y es lo que hacemos en esta noche, Señor. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra vida, te entregamos todo lo que somos. Y te decimos, Señor, el motivo de estar aquí eres tú. Eres nuestra razón de vida. Eres lo que nos motiva, Señor, a estar en esta casa. Padre, posiblemente el panorama no sea mejor, pero confiamos en que tu visión es más alta que la nuestra, que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y que tus caminos son más altos que nuestros caminos, Señor. Ven a este lugar una vez más. Te invitamos para que tu presencia, Señor, sea real. Y te decimos: bienvenido, Padre, bienvenido, Hijo, y bienvenido, Espíritu Santo, a esta reunión. Llévate todo cansancio, lleva todo lo que no es tuyo, Señor, y que ahora tu presencia, Señor, esté en este lugar, porque es lo que necesitamos. Si tú no estás aquí, Señor, no hay motivo para reunirnos, pero confiamos, Señor, y en tu nombre tomamos autoridad y atamos, reprendemos y sacamos afuera, Señor, y reprendemos y echamos fuera todo lo que no es tuyo, toda distracción, todo embotamiento en las mentes, todo cansancio físico y mental, Señor, se va. Y ahora, Señor, penetramos ese reino de las tinieblas con nuestra alabanza, con nuestra adoración. Y te decimos, Señor, toma, Señor, todo lo que debes tomar de nosotros, transfórmalo y arranca, Señor, de raíz todo lo que no es tuyo, Señor. Descansamos en ti, Señor, y te decimos: bienvenido a esta casa. Y te decimos a una sola voz: eres el Rey, eres el Señor. Y descansamos en ti, Señor, porque para ti es toda la gloria y para ti es toda la honra, la alabanza, Señor. Y te decimos, Señor, anhelamos tu presencia. Iglesia, se le puede decir con nosotros: anhelamos tu presencia, Señor. Deseamos verte hoy, deseamos verte a ti, Señor, y descansar en el saber que tú nos amas, Señor. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu gloria, es lo que nos reúne, Señor. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo, y descansamos en eso, Señor. Y nos ponemos en pie y te decimos: eres bienvenido a esta casa, Señor, y nuestras alabanzas son para ti. Toda la gloria, el reconocimiento, y entramos por tus puertas con acción de gracias y por tus ángeles con alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, nuestra felicidad, ese fuerte aplauso se lo pueda dar con todas las fuerzas de su corazón, porque nuestro Dios no es un Dios que se limita para bendecirnos. Así nosotros, Señor, te damos la gloria y la honra y aplaudimos a tu nombre. Recibe toda la adoración, Señor. Eres ese amigo incondicional. Te alabamos, Señor. Gracias, Cristo.
medio, Señor, de la fatiga y del cansancio, podemos declarar, Señor, de que tú eres majestuoso, que tú eres poderoso, y que declaramos en el nombre tuyo que hay victoria, Señor, en tu iglesia, que hay victoria, Señor, en nuestras vidas, que aun cuando se levante, Señor, la tempestad, aun cuando se levante el problema, aun cuando se levante, Señor, nuestro hermano, tú eres, Señor, el poderoso, tú eres el fiel amigo, tú eres nuestro fiel compañero. Por eso podemos, Señor, decir que tú eres el majestuoso, que tú eres el poderoso, que tú eres mi compañero, que tú eres mi fiel amigo, y que nunca, Señor, tú me dejarás, que nunca nos dejarás, Señor. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Hoy podemos levantar nuestra voz y decirlo. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Una vez más. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Una vez más. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy.
pueda decirle, eres ese momento de vivir que quiero tener, Señor. Eres ese momento de amor que me satisface. Eres tan cierto y tan real como el aire que respiro y como el sol que puedo ver. No queremos que esto solamente, Señor, sean palabras. Haz tu vida, Señor, una realidad en nosotros. Momento de vivir, bendito Jesús. Levantamos nuestras manos, Señor. Y te decimos, ante ti doblamos nuestra rodilla. Reconocemos que eres el Señor. Gracias por tu verdad. Gracias por ser tan cierto, Señor. Gracias. Gracias, poderoso de Israel. Aquí estamos, Dios, con esta ofrenda de nuestro corazón, con estas alabanzas para ti. Gracias, Jesús. Gracias porque sigues obrando, poderoso Espíritu Santo, porque sigues rompiendo cadenas, porque sigues libertando al cautivo, porque sigues sanando al enfermo. Sea glorificado tu nombre, que es sobre todo nombre, bendito Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, bendito Dios. Aquí está tu pueblo, obra de tus manos, Dios mío. Todos aquellos, Dios, que un día tuviste misericordia de nosotros. Nos encontraste cuando andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Nos has enseñado a poner la mano en el arado y caminar en pos de ti, tomando nuestra cruz para seguirte hasta el final, porque tu palabra dice que el que no toma su cruz para seguirte no es digno de ser tu discípulo. Gracias por fortalecernos en todo tiempo y por enseñarnos, Dios, que nuestro socorro viene de ti. Tú hiciste los cielos y la tierra, y todas las cosas son posibles en Cristo Jesús. Muchas gracias por hacer lo imposible en nuestra vida, por hacer lo imposible, Señor, para mostrarnos tu poder por el amor con que cada día nos pastoreas, amado Dios. Sea glorificado por siempre el Rey de Gloria, el Señor de señores. Gracias, Jesús. Es a tus pies donde podemos estar. No hay lugar más alto, más grande
Señor, a tus pies entrego mi corazón, entrego todo lo que soy. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate ahora. Te necesitamos. A tus pies ande mi corazón. Donde nadie me puede señalar. Gracias. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande
Por eso estamos agradecidos contigo, te exaltamos y te bendecimos. Te damos gracias por estos tiempos maravillosos que nos regalas en tu presencia, en tu compañía. Porque no hay lugar más alto, no hay mejor lugar que tu presencia, mi Señor. Mi alma lo sabe bien, es tu compañía lo que anhelo yo, tu presencia, mi Señor. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, mi Cristo. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoro, Señor, te adoro, mi Señor. Eres mi buen pastor, mi amigo. Te amo, Jesús, te amo, mi Señor. Te bendecimos, Rey. Eres precioso y con todo nuestro corazón te exaltamos en esta noche. De lo profundo de nuestro ser sale nuestra alabanza para ti, porque tu amor es incomparable, inigualable, y es a tu lado donde queremos estar siempre, Jesús. Te bendecimos, te bendecimos, Jesús. Dios le bendiga. ¿Cuántos se gozaron en este momento de adoración? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en 2 a los Corintios, del 6 al 8. Del 6 al 8. Sí, capítulo 9, perdón, del 6 al 8. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero aquel que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Amén. Amén. La invitación en esta noche es que sembremos generosamente, con entendimiento, pues ya como nos habla Dios por medio de su palabra, que Dios ama cuando damos con alegría. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, por el regalo de la vida, Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento hermoso, Señor, de adoración, Señor, que nos has permitido, Señor, estar delante de tu presencia, Padre. Padre amado, te damos gracias por tu rica, Señor, y abundantes bendiciones, Señor. Padre, colocamos en tus manos, Señor, cada una de, Señor, de esas empresas, Padre, que hoy permite, Señor, que nos den un trabajo, Padre Celestial. Padre, también coloco en tus manos, Señor, cada una de estas ofrendas, Señor, que hoy, Señor, traemos delante de ti, Señor. Que seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, cada uno de los hogares, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Los invito a depositar sus ofrendas.
damos gracias por este día hermoso que nos has regalado, por haber guardado en nuestra salida y también regresarnos en bendición nuevamente con los que amamos en el hogar. Gracias por cada experiencia vivida hoy, por aquellos momentos, Señor, de fatiga, por aquellos momentos que pudimos también agradecerte, sea cual sea la situación, porque nos has enseñado, Dios, que en todo tiempo agradezcamos por todo lo que tú nos permites. Muchas gracias, mi Señor. Por eso, en esta noche agradezco a Dios por cada una de sus vidas. Amén. Y quiero saludarles en el nombre de Jesucristo a todos, al igual que a las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales. Una bendición grande para todos el poder estar con algunos juntos y unánimes, con otros quizá no tan juntos en una forma en lo natural, pero unánimes en el espíritu. Por eso agradecemos a Dios. Y quiero en esta noche agradecer a Dios por Michelle Morales y por John Osorio, quien nos ha visitado ya varias veces en la congregación. Bienvenidos, nos gozamos de tenerlos con nosotros. Pero hay una bendición muy grande. Ellos no han venido solos, han venido en esta noche con la señora Yolanda Uribe, que es la abuelita. Bienvenido. Han venido también con José Morales, que es el tío. Bienvenido. Y han venido con Luis Morales, que es el primo. Qué bueno seguir contando con esa bendición de cada uno de ustedes y ver añadir nuevas almas a los pies de Jesucristo a esta familia R&B en esta República de Colombia. Agradecemos a Dios por sus vidas y siéntanse cómodos y bendecidos en la presencia de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Bueno, y a toda la membresía, bendito el nombre de Dios, porque es una bendición tenerles con nosotros. Amén. Sin más, en esta noche voy a invitar a nuestro amado director de la alabanza que trae hoy el mensaje de la palabra, el consejo de parte de Dios para nuestra vida. Nuestro amado hermano Jason, el Señor lo bendiga y todo instrumento en la mano de Dios. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, Dios los bendiga. Amén. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? Bien. Bien, bueno, me alegra verlos y damos gracias a Dios porque de verdad que cantarle a Él es un privilegio que pocos tienen y que a veces nosotros le perdemos como ese encanto de hacerlo. Y sé que en esta noche ha sido un tiempo especial delante de su presencia y que usted también ha podido tomar esas fuerzas para seguir en el camino del Señor. Amén. Este mes de agosto hay una pregunta del tema general, ¿cierto? ¿Quién se acuerda cuál es? Así que uno le pone como drama. ¡Oh! ¿Qué será del mañana, cierto? Bueno, vamos a hablar un poquito de un tema que la verdad no creo que para los servidores que están y para las personas que tienen un bagaje ya en la vida cristiana vaya a ser algo muy, muy novedoso, pero sí compartir con ustedes de pronto algo que llamó mi atención cuando estaba escribiendo la prédica, y quiero que recordemos un poquito antes de eso la predicación de nuestra pastora el día domingo, que de verdad hablaba a mi corazón y me confrontaba, gracias, y decía, ella nos llevaba a esa porción de donde dice que el Señor le decía que miraran los pajarillos y miraran a quién más, a las flores del campo, que se vestían bien, tenían que comer y nunca se preocupaban. Y decía también la otra parte de esta porción, que los que se preocupan y los que tienen esa necesidad, así como ese desespero, ¿quiénes son? ¿Ya se les ha olvidado? No creo. La pastora nos hacía un paralelo entre los incrédulos y nosotros que hemos conocido al Señor, ¿cierto? Y referente a eso es lo que quiero hablar en esta noche, y si usted le quiere poner un título a esta prédica, le pueda poner plenos. Plenos. Y así es como nosotros queremos sentirnos como seres humanos.
Si usted le pregunta a alguien independientemente de su credo, independientemente de lo que profese, siempre le va a decir qué es lo que usted anhela y le van a responder: yo quiero estar bien en esto, en la familia, en la salud, en el hogar, en el amor, en la parte financiera. En otras palabras, quiero encontrar el balance, el equilibrio. Otros dicen mi modo zen, ¿se han escuchado por ahí? Y quiero estar pleno. Y resulta que esa es una situación que es inherente al ser humano y que siempre vamos a tener. Pero antes de iniciar en materia, a la persona que está cerquita a usted, dígale hoy qué leyó de la Biblia usted hoy. Cuéntele qué leyó hoy de la Biblia, en dónde leyó, qué le habló Dios. Cuéntele a ver, no le vaya a decir mentiras, 30 segundos. ¿Qué le habló Dios hoy? ¿Listo? Entonces más adelante les voy a comentar por qué hacemos esto. Resulta que en la Biblia hay muchas historias. Hay historias del Antiguo Testamento, hay historias del Nuevo Testamento, hay parábolas. Y hay muchas de esas historias que nos dejan preguntándonos cosas. Cosas que uno se pregunta como, bueno, ¿y esto por qué quedó en la Biblia? ¿O por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué el Espíritu Santo permitió que eso fuera revelado, fuera inspirado para escribirlo en la Biblia? Y una de esas historias es una burra que habló, ¿se acuerdan por allá? Otra historia es cuando en una guerra mandaron cortar determinada cantidad de prepucios a los enemigos. Y uno dice, ¿y esto como para qué? ¿Cierto? Y uno queda como, bueno, ¿y el Señor por qué permite esto? Resulta que todo en la Biblia tiene un propósito, pero a veces nosotros no lo podemos descubrir como nos pasa en nuestra vida. Quiero preguntar voy a hacerles varias preguntas. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy tenemos una necesidad puntual en este momento que necesita ser cubierta? Levantemos la mano. Listo. Vamos entonces a mirar que la necesidad que usted tiene hoy, usted puede decir, yo no tengo ninguna necesidad, pero vamos a mirar que todo sí. Vamos al Salmo 23 y voy a basar mi prédica en la versión Nueva Traducción Viviente. Salmo 23, que es muy conocido, que a veces ya uno se lo sabe de memoria. El versículo número 1, ese es un salmo de David. Recuerde que David es uno de es el salmista principal. Hay muchos otros salmistas en la Biblia, pero David es el salmista y fue conocido por tener el corazón conforme al corazón de Dios. En esta versión que ustedes ven en la pantalla dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y alguna vez teníamos una predicación acá y decíamos, bueno, si eso es cierto, entonces la pregunta que les acabo de hacer, ¿dónde queda? Porque a todos nos falta algo en este momento y una necesidad para ser satisfecho. Entonces leía yo en esta otra versión y miré esta traducción, dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y eso es lo que quiero que hoy hablemos, porque en el tema del mes que es, ¿qué será el mañana? ¿Cierto? A veces nosotros recaemos en un pecado que a veces lo descuidamos y es la avaricia. Y es que entre más tenemos, más queremos tener. Entre más empezamos a tener bendiciones, entonces no nos sentimos satisfechos, no nos sentimos, ¿cómo se llama la prédica? Plenos, sino que siempre ni siquiera llegamos a pensar que el país es suficiente para nosotros. Entonces, tengo todo lo que necesito. Esa frase que usted la tenga ahí pendiente. Dios nos quiere enseñar algo siempre, ¿usted lo cree? Y en este capítulo 23 Dios le quería enseñar también algo a David. ¿Cuál era la profesión de David antes de ser rey? Ser pastor de ovejas de 4 paticas. Entonces Dios le quería enseñar algo a David a partir de las experiencias que David tenía como pastor. Dios le iba a hablar a David a partir de un lenguaje que él entendiera. Por eso es que en este capítulo, si usted lo sigue leyendo, ahí lo pueden ir pasando en pantalla versículo por versículo, Dios le dice a David que un pastor tiene varias funciones, que es cuidar, que es guiar, por eso dice, me guiará por sendas de justicia, que me va a confortar mi alma, ¿cierto? En otras palabras, me va a seguir criando todo el tiempo. Una función también del pastor es darle comida a las ovejas. Otra función de un pastor es llevarlas a un espacio amplio, porque dice en el versículo 2 que en verdes pastos me hace descansar. Y
Otro aspecto que hace un buen pastor es darle agua a las ovejas. Dice que junto a aguas de reposo las hace descansar. También David iba a entender que las ovejas escuchan la voz del pastor que las pastorea y siguen esa voz. También que era necesario trasquilarlas o esquilarlas una vez al año para que no cogieran garrapatas. También que es importante que la oveja esté en un rebaño para que sobreviva. Y todas estas ilustraciones y analogías que el Señor le quería enseñar a David, lo hizo a partir del lenguaje que él conocía. Por eso en el Salmo 23 se ve que el buen pastor nos deja descansar, nos lleva a arroyos de aguas, nos guía por sendas correctas, nos protege y nos conforta. Dios siempre va a usar, iglesia, cosas del mundo natural que nos rodea para explicarnos cosas de Él mismo. ¿Qué cree usted que le estaba enseñando aquí el Señor a David? A que aprendiera a depender de Él y que aprendiera a sentirse pleno en Él, así como David era capaz de cuidar muy bien de sus ovejas. Y esto también lo dijo el Señor Jesús en Juan 10:14. Por favor, vaya allá. Juan 10:14. Jesús también lo dijo. Dice en el versículo 14. ¿Ya lo encontró? Yo soy el buen pastor, está hablando Jesús, y yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Jesús estaba utilizando estas analogías desde el Antiguo Testamento y él se posiciona como el buen pastor. Aquí David está diciendo, Dios es mi pastor y él se comporta como yo me comporto cuidando a mis ovejas. La segunda parte de este versículo, que es la que les decía que me voy a centrar, que no es nada, o sea, una versión dice nada me faltará, pero otra que es mucho más cercana dice ¿qué? El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Les preguntaba cuál es su necesidad hoy. Posiblemente su necesidad sea sentirse importante, sentirse reconocido o sentirse seguro, sentirse con un buen empleo. Su necesidad hoy sea que su familia sea restaurada, tener seguridad. Su necesidad sea ser aceptado tal cual usted es, sentirse amado. Nuestra necesidad también podría de pronto ser necesitar alabanza o necesitar reconocimiento por las cosas que venimos haciendo. O nuestra necesidad podría ser perdonar a alguien y no tener la fuerza para hacerlo. O recibir el perdón también, pedir perdón. Otra necesidad sería sentirnos productivos, porque no hay nada más difícil que sentir que la vida pasa sin un propósito. Nuestra necesidad podría ser simplemente vivir una buena vida. Nuestra necesidad también podría ser un poco más sobrenatural y es esperar un milagro. O también una oportunidad, una segunda oportunidad después de habernos equivocado. Pero el que diga que no tiene una necesidad posiblemente está mintiendo o está poniendo una coraza de orgullo. Este versículo, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, suena muy poético. Y es bonito y lo leemos y leemos la Biblia así, el Señor es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposos, bla, 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 y se vuelve algo en cierta medida poético, pero en cierta medida también mecánico. Resulta que en los momentos de crisis, ese tengo todo lo que necesito, se nos olvida. ¿Sabe por qué se nos olvida, iglesia? Porque desafortunadamente no conocemos a Dios como Él quiere que lo conozcamos. Y nos conformamos solamente con un poco de Él. Y cuando digo nos conformamos con un poco de Él, estoy diciendo nos conformamos solamente con un miércoles o un domingo. David declaró que conocía a Dios y que teniendo a Dios, David tenía todo lo que él mismo necesitaba. Ahora la pregunta es, ¿vivimos realmente en esa misma dimensión donde Dios es todo lo que necesitamos para estar bien? Respóndase usted ahí mismo. Entonces, ¿cómo mejoramos eso? Porque usted dirá, no, de verdad que yo digo, tengo todo, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, pero cuando viene la prueba, la dificultad o el día a día, a mí se me olvida. Al principio le dije que le contara a su vecino que había leído hoy. ¿Quién pudo dar una respuesta? Listo, 1, 2, 3, 4, ¿listo? ¿Sabe cómo vamos a mejorar esa respuesta negativa? ¿Y cómo vamos a vivir en esa dimensión de decir que tengo todo lo que necesito si estoy con Dios? Cuando nosotros conocemos la Biblia y conocemos
al Dios de la Biblia. Cuando conocemos a aquel que inspiró estas páginas. Pero resulta que a veces esto es lo último que nosotros tenemos de prioridad en nuestros corazones y en nuestras casas. Cuando nosotros conocemos al Dios de la Biblia y conocemos al Dios que está ahí plasmado, eso va a evitar varias cosas. Número uno, que nos angustiemos cuando en nuestro trabajo están echando gente. Porque usted tiene al Señor y tengo todo lo que necesito. Si usted conoce la Biblia, va a evitar que cuando usted le entregan un examen médico, usted entre en desesperanza y diga, ya voy a hacer el testamento. ¿Cierto? Va a evitar que usted se la pase buscando el amor en una y en otra persona, en uno y en otro, y se frustre. Va a evitar también que usted le pida algo a Dios y también se decepcione o se enoje cuando algo que usted está pidiendo no pase o no suceda como usted quiere que sucedan las cosas. Porque si Él es todo lo que nosotros necesitamos, vamos a sentirnos, como dice la prédica, plenos. Ahora, si Dios es todo lo que nosotros necesitamos, como dice el versículo 1 del capítulo 23, tenemos todo lo que necesitamos con Dios, ¿por qué nuestro vocabulario es negativo? Sí, yo tengo a Dios, yo creo que Dios me bendice. ¿Cuántos creemos eso? Pero, ¿no les ha pasado? Sí, Señor, yo creo lo que tú me dices, pero es que, Señor, sí, yo creo que tú me has prometido esto, pero cuando nosotros hacemos una realidad en nuestra vida, ese versículo, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, los peros empiezan a pasar a un segundo plano. Y todo aquello que nos empieza a angustiar y lo que genera nuestro vocabulario negativo frente a las circunstancias empieza a desaparecer. ¿Sabe qué más pasa cuando conocemos al Dios de la Biblia? Cuando usted le puede decir a su vecino con confianza, mira, hoy leí esto, esto y esto y esto, y Dios te dice esto. ¿Sabe qué más pasa? Nos dejamos de comparar con aquellos que supuestamente, abro comillas, les va bien en la vida. Porque tenemos a Dios, y como tenemos a Dios, tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Les hablaba que a veces como iglesia caemos en un pecado que no es tan predicado, que es el pecado de la avaricia, porque nos dejamos influenciar. Es que mire, fulanito y fulanita compraron tal cosa, ¿y yo cuándo? Y empezamos a compararnos. Y vamos a estar o bien, o mejor que muchos, o peor que muchos más. Cuando el pecado de la avaricia llega a nuestro corazón, nos cuesta mucho decir, tengo todo lo que necesito. Y no les estoy diciendo que tengamos que volvernos personas conformistas, no, porque nuestro Dios no es para nada conformista, sino mire la creación como es de extravagante. Pero sí el Señor nos dice, si tú crees que yo soy tu pastor, conmigo lo tienes todo, y todo es todo. Resulta que a veces hay personas, se les decía, que nunca se van a sentir plenas y satisfechas. Tengo a mi lado, tengo personas muy cercanas que viajan a un país, ese país ya no les sirvió, tienen que entonces pasar a otro, entonces ese país tampoco les sirvió, pasan a otro, porque así estén en Suiza con 10,000 cuentas, ya me di cuenta que jamás van a sentirse plenos. Y a veces nosotros sentimos que nuestra vida la tenemos que medir por aquellas personas que supuestamente les va bien de acuerdo a como dice la gente o como dice la sociedad que debe ser una buena vida. ¿De qué más somos libres cuando nosotros aprendemos a decir, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito? Nos deja de interesar tanto la opinión de los demás. Y también, ¿sabe qué pasa? Nos dejamos de entregar a ese pecado oculto que a usted y a mí nos ha tenido esclavos por mucho tiempo. Porque cuando usted conoce el Dios de la Biblia, usted dice, tengo todo lo que necesito, y ese todo es libertad, sanidad. No solamente se conforme con pedir un empleo, confórmese con decir, yo tengo todo lo que en mi vida necesito. Amén. Una persona que reconoce que Dios es todo lo que necesita es alguien que tiene dos características. La primera es que es una persona firme, una persona leal y es una persona con valor. Esa persona que reconoce que Dios es todo lo que necesita se vuelve firme porque no cualquier cosa la mueve fácilmente. Y sabe que además ha encontrado esa persona que somos usted y yo en esta noche, el mayor valor de la vida. Y el mayor valor de la vida es que a pesar de todos los problemas, nosotros sabemos que en Dios tenemos la plenitud que buscamos.
Y cuando usted y yo entendemos que el Señor es mi pastor, es nuestro pastor y tenemos todo lo que necesitamos, hacemos lo que sea por el Señor. No nos importa que el miércoles vengamos de estar trabajando bastante, que nos durmamos, amén, despiértense, ¿cierto? Hacemos lo que sea por nuestro Dios. Y esa es una nueva dimensión que quiero a través de este mensaje que podamos asimilar. Una nueva dimensión como la que hablaba aquí en el Salmo 23 David. Una nueva dimensión que a veces nuestra mente natural no la puede entender. Una dimensión que va más allá de venir un miércoles o venir un domingo e irnos para la casa a seguir aguantando vivir, en lugar de disfrutar la plenitud de vida en Cristo que Él nos prometió. Por eso, ¿cómo va con la lectura de la Biblia este año? No me responda porque no quiero saber. Y recuerde que somos profesores de ustedes, entonces en EFUP, después los rajamos. ¿Cierto? Esta nueva dimensión es algo que hemos hablado en la iglesia, pero que quiero que hoy la recordemos, y es la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Les decía que nosotros decimos, sí, yo creo que Dios me bendice, yo creo que Dios hizo esto por mí, yo creo que Él es el creador, yo creo que Él es el buen pastor. Sí, pero ¿le cree usted a Dios y le creo yo a Dios cuando las cosas no marchan bien? Resulta que en Génesis capítulo 15, por favor vaya ya en su Biblia, sea electrónica o sea física, pero vaya a la Biblia. Génesis 15 nos cuenta la historia de Abraham. Aquí empieza a decirnos que el Señor le habló a Abraham en una visión y le dio unas promesas. En este capítulo hay una promesa de Dios, pero también hay una respuesta de Abraham. Y quiero leérsela. El Señor le dijo a Abraham, no temas porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Y mire, esa fue la promesa ¿de quién? De Dios. Entonces lo va a proteger y lo va a recompensar grandemente. Y la respuesta de Abraham, aquí no le habían cambiado el nombre todavía, la leo en esta versión. Oh Señor soberano, mire, a ver si nos sentimos identificados. ¿De qué me sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? En otras palabras, ¿de qué me sirve todas las bendiciones que tú me estás diciendo si aún no tengo lo que yo realmente quiero? Por eso les hacía una pregunta al principio. ¿Quiénes tenemos una necesidad que necesita ser satisfecha hoy? Y todos levantamos la mano. Y posiblemente esa necesidad sigue vigente hasta hoy porque no hemos tenido respuesta. Pero hemos tenido muchas otras bendiciones. Y si no, porque estamos acá. Pero me sentí identificado con Abraham cuando el Señor le decía, mira, hijo mío, usted le puede poner ahí Pepe, María, lo que quiera. Yo te voy a proteger, te voy a recompensar, te voy a llevar por verdes pastos, voy a confortar tu alma, te voy a guiar por sendas de justicia, etcétera, etcétera. Pero usted le puede responder al Señor, pero ¿a mí de qué me sirve todo eso? ¿Usted le ha dicho al Señor eso? ¿A mí de qué me sirve, como le dijo Abraham, de qué me sirven todas esas bendiciones que me dice si todavía no tengo lo que realmente necesito? Si lo que todavía aquí me lastima o todo lo que todavía tengo aquí en mi interior, no he encontrado una respuesta. Pues déjeme decirle, iglesia, hoy que usted no es el único y yo no soy el único. Mire que desde el tiempo de Abraham el ser humano ha respondido. Y el versículo siguiente dice, y entonces se abrió el cielo y Dios envió un rayo y mató a Abraham. ¿No es cierto? Dice que él siguió hablando con Abraham. Y el versículo 3 le dice, en el siguiente versículo, el 4, si no estoy mal, le dice, no Señor, es que no va a ser así, como usted está pensando. Dice, el esclavo o el hijo que usted va a tener con Agar, con su esclava, no va a ser su heredero, porque usted va a tener un hijo propio que será su heredero. Entonces, esta es la situación, una promesa de Dios, pero una respuesta de Abraham. Son dos visiones diferentes, una que es la visión de Dios y otra que es la visión de Abraham. ¿De qué me sirven todas las otras bendiciones si no tengo todavía lo que yo quiero? Les recuerdo que aquí Abraham no era un quinceañero, no era un adolescente con las hormonas alborotadas, no era un joven ni siquiera en su edad madura, no, él ya era viejo. En ese entonces no había Viagra. Entonces imagínense cómo tuvo que ser la capacidad de Abraham para creer. El Señor le está dando una visión a Abraham.
pero Abraham también lo está contrarrestando con su propia visión. Lo que pasa es que la visión de Dios, y lo cantábamos ahorita y lo decíamos, la visión de Dios siempre es más amplia que la de nosotros. Porque donde usted y yo, yo acá los estoy mirando a ustedes y les veo que están como despeinaditos y demás, ¿cierto? Otros están muy bien peinaditos. Si yo me bajo al mismo nivel, ya voy a empezar a verlos tal cual. Nuestras visiones en ese momento son diferentes. Así es la visión de Dios y la visión nuestra. Donde nosotros vemos obstáculo aquí, obstáculo allá, obstáculo acá, Dios ve un camino de 4 salidas. Y eso es lo que se nos olvida. ¿Qué hizo Dios acá? Resulta, seguimos en el capítulo 15. Dice el versículo 5 que después de que Abraham le dijo, a mí de qué me sirve todo eso que me estás prometiendo, eso no tengo lo que quiero, dice que el Señor le dijo, se equivoca porque así no va a ser, usted sí va a tener un hijo a pesar de su edad y de su esposa. Dice que el Señor hizo algo en Abraham. El versículo 5 dice que el Señor lo sacó, lo llevó afuera de su tienda y le cambió el panorama. Y le dijo, mira el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Aquí el Señor estaba haciendo 2 cosas con Abraham. Primero, sacarlo de su espacio donde se sentía asfixiado o donde también se podría estar sintiendo incómodo. Y lo segundo que hizo fue cambiarle la mentalidad, cambiarle el chip, para que así Dios pudiera moverse conforme Él quería moverse en la vida de Abraham. Cuando lo saca de la tienda y le muestra el panorama, entonces es que Abraham, dice el versículo 6, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. La Biblia no dice que Abraham se rejuveneció, no dice nada de eso. De eso lo dice de Sara. Pero de Abraham dice que lo que movió el milagro fue el cambio de chip en la mente de Abraham. Y a veces nosotros seguimos con el chip viejo y se nos olvida que nuestra plenitud viene es del Señor. Donde nosotros vemos obstáculos, les decía, Dios ve caminos, porque la visión del hombre es diferente a la visión de Dios. En Génesis 15:6, ya se los leí, dice que Abraham le creyó al Señor. Ahora la pregunta es, ¿tú y yo le creemos a Dios? Aquí no dice Abraham creyó en Dios, le creyó a Dios, le creyó lo que le estaba diciendo. En otras palabras, Abraham dijo, si tú lo crees, si tú lo dices, yo lo creo. Eso suena bonito. Ahora, cuando usted se queda sin trabajo, cuando usted y yo nos enfermamos, cuando abrimos la nevera y solamente la luz, y eso porque el bombillo todavía está bueno, ¿cierto? Pero si Dios dijo, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo le invito a que en esta noche usted diga, si tú lo dices, yo lo creo, Señor, a pesar de. Y resulta que esto no solamente lo dice Génesis, esta historia de Abraham es fortalecida y es confirmada en Romanos. Vaya a Romanos capítulo 4, el versículo 18. Romanos 4, 18 nos habla de cómo fue esta fe de Abraham. Mire lo que dice el versículo 18 de Romanos 4. Nos dice que lógicamente Abraham no tenía ningún motivo para creer, Abraham no tenía ningún motivo para esperar o para confiar en Dios, pero dice, aun cuando no había motivos para que Abraham tuviera esperanza, él siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios se lo había dicho. Y le había dicho, esta es la cantidad de descendientes que tendrás, como el número de las estrellas. Y mire lo que dice el versículo 19. Y usted lo puede escuchar ahí. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, al igual que el vientre de Sara. La fe no se debilitó. La fe de Abraham no decayó. Romanos nos está diciendo que no había motivos para que Abraham, ¿qué? Para que Abraham creyera. Sin embargo, él lo hizo. Y Hebreos 11... Los estudiosos saben que es el capítulo creo que se llama el pabellón de la fe, ese capítulo. Hebreos capítulo 11, el versículo 13. Hebreos 11:13 nos dice, y viene hablando, y dice, haciendo un recuento de todas las personas que tuvieron fe en el Antiguo Testamento. Entonces nos habla de Noé, nos habla de Enoc, nos habla desde Abel, empieza a hacer todo un recuento. Y cuando llega a Abraham, vamos al versículo número 15, ¿sí?
Hebreos 11, perdón, dice, todas estas personas, hablando de Noé y demás, incluso murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Imagínense eso. Eso a mí me confrontó porque a veces nosotros pensamos que Dios tiene que respondernos. Decía la pastora el domingo, es que a veces somos atrevidos. Y dice el versículo 13, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, sí lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. El versículo 16 dice, sin embargo ellos buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad celestial. Versículo 17. Fue por la fe que Abraham incluso ofreció al hijo que tuvo en sacrificio a Dios cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo aun cuando Dios le había dicho. Y sigue contando y dice que Abraham fue tal su nivel de fe que aunque ya después que tuvo su hijo de la promesa, Dios se lo pidió en sacrificio, él no dudó en sacrificarlo porque él mismo creía que Dios era poderoso para volverlo a revivir. Entonces esa es la dimensión de fe. Y cuando yo leía y preparaba esta prédica, yo decía, Señor, ¿cuánto nos hace falta? Dice el versículo 19 de ese capítulo, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Es un nivel de creerle a Dios. Otra versión dice que sin vacilar, Abraham le creyó a Dios. Nosotros vacilamos mucho, ¿cierto? Pero aún así el Señor nos ama. Hay una buena noticia y es que Dios jamás hará algo malo hacia nosotros. Lo que pasa es que tenemos un enemigo que tergiversa y cambia todo y nos hace creer que es así. Entonces la enfermedad que posiblemente el médico le haya dicho, ay, es que Dios me mandó esta enfermedad, Dios me mandó una plaga, como no, usted no es egipcio, ni yo tampoco. Nuestro Dios es bueno y misericordioso. Y Mateo 6:8 nos habla y nos dice cómo es nuestro Dios. Y este es un versículo que lo leemos y lo releemos y lo releemos. Mateo 6, versículo 8. Porque tu Padre Celestial sabe exactamente lo que necesitas. Y póngale cuidado a esto, incluso antes de que se lo pidas. Tu Padre, mi Padre, sabe exactamente lo que necesitamos porque Él es el buen pastor. Él sabe que nosotros necesitamos vestirnos y Él sabe que a usted le gusta vestirse con buena ropita. Porque el hecho no es que lo va a vestir con harapos. Él sabe que tenemos que comer y que de vez en cuando nos gusta una hamburguesita en el almacén que empieza con C. No puedo decir publicidad. ¿Cierto? Él sabe que nosotros necesitamos descansar. Y este versículo se empieza a hacer una realidad cuando nuestra fe es avivada, porque tu Padre Celestial sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas. Pero eso solamente es entendiendo cómo es nuestro Dios. ¿Sabes que Dios se anticipa a nuestras necesidades? Pero lamentablemente no encontramos y no vivimos esa dimensión porque nos limitamos a vivir una relación con Dios de miércoles y domingo. Tanto así que ni siquiera tenemos que contarle a nuestro vecino que leímos hoy. Dejar de recibir no debe volverse una razón, iglesia, para dejar de creer o para bajar nuestro nivel espiritual o para bajar nuestra búsqueda o para mucho menos dejar de congregarnos. Porque así fue Abraham. Abraham le hicieron una promesa que era imposible de creer. Yo no hubiera creído, la verdad. Pero dice la Biblia en Romanos 4, 19 y 20 que la fe de Abraham se fortalecía. Romanos 4:19, si usted lo puede tener ahí, lo puede apuntar en sus notas. Dice que la fe de Abraham se fortalecía en lugar de decaer. Leíamos ahorita que la fe de Abraham no se debilitó. Y ahí es cuando usted y yo sí entendemos Mateo 7, 9 al 11. ¿Quién lo recuerda? Lo leímos mucho el mes pasado. ¿Qué es lo que dice? Mateo 7, 9 al 11. Y ustedes, hombres, siendo malos, ¿saben qué? Dar buenos regalos a sus hijos. Pues leámoslo.
Dice el versículo 9 de Mateo 7. Ustedes los que son padres, ustedes, a mí me sale, ustedes los que son padres, vean, ustedes los que son padres. Si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿le van a dar una piedra? No. ¿O si le piden un pescado, le va a dar una serpiente? Tampoco. Dice acá la Biblia, claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, mire esta parte, ¿cuánto más su Padre Celestial? Esa versión dice algo muy importante y creo que acá también lo dice. Hay un adjetivo ahí. No dice su Padre Celestial le dará cosas o le dará regalos. Dice le dará buenos regalos. ¿A usted alguna vez le han dado un regalo que no le gusta? A mí sí, hartos. Ahí nos parecemos, Paz. Entonces, y uno dice, ay, sí, tan bonito. Y no hay bono de cambio, ¿cierto? Pero tenemos un Padre Celestial que dice, nos va a dar buenas cosas. Excelentes cosas. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios tiene 3 características: buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando pasamos a esa dimensión, sabemos que el Señor siempre nos va a dar buenos regalos. El Señor da buenos regalos, da excelentes cosas, es un Dios generoso. Si usted cree que Dios es tacaño, no lo conoce, iglesia. Si usted y yo creemos que Dios es, como decimos en Colombia, michicato, tampoco lo conocemos. El Señor es generoso, Él es amplio. Piense nada más cómo lo ha sostenido, incluso cuando usted y yo no hemos tenido trabajo. ¿Cómo nos ha sostenido? Porque yo estoy seguro que por más que estemos desempleados, el Señor nos ha sostenido y nos ha permitido ver, nos manda de aquí o nos manda de allá y Él mueve fichas y mueve corazones para que estemos bien porque somos sus hijos. Entonces, en esta noche quiero que a usted le quede algo claro y es que Dios no se va a desentender de sus cosas. Dios no es ajeno a lo que usted y yo necesitamos, pero necesitamos nosotros también tener y llenar nuestra vida de una fe inquebrantable y de una fe como la que nos habla la Biblia de Abraham. La fe se origina en el corazón, luego pasa a la cabeza y ahí es donde se empieza a tener la lucha, sí o no, sí creo o no creo. ¿Y sabe dónde se manifiesta esa fe? En lo que usted dice, en lo que usted y yo decimos, en lo que usted y yo confesamos. ¿Y sabe dónde más se manifiesta? En nuestra alabanza, que a pesar que tenemos infinidad de problemas, sabemos que no hay lugar más alto y más grande para levantar las manos y para adorar al Señor que es estando en su casa. Es decir, yo creo en ti, Señor, yo sé quién eres tú. Yo sé que tú eres bueno y a pesar que el tiempo pasa y tal vez mi mente me dice de qué me sirven tantas promesas si aún no tengo respuesta a la necesidad que dije en esta noche que tengo, yo sé, Señor, que mi fe tiene que fortalecerse y no se puede debilitar. Y esto lo dijo alguien conocido en el Antiguo Testamento y fue Caleb. Vaya a Josué capítulo 14. A Caleb le hicieron una promesa, Josué 14:7. Le hicieron una promesa cuando él tenía como 40 años, era un cuarentón. Entonces a Josué le hicieron esa promesa en el capítulo, bueno, no creo en qué capítulo, pero en el capítulo 14, dice el versículo 7. Está hablando Caleb, no el de Superman, Caleb, no Kalel, Caleb. Yo tenía 40 años, está hablando él, cuando Moisés, siervo del Señor, me hizo una promesa. Usted lee ahí en su casa cuál fue la promesa. Entonces tenía 40 años. Luego en el versículo 10 dice, ahora como puedes ver, en estos 45 años desde que Moisés me hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Ahora mire, versículo 11, esta versión dice, estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me hizo esa promesa. Igual a nuestras declaraciones, ¿cierto? Pasan 2 semanas y no encontramos lo que estamos buscando y esto no sirve de nada, yo por allá no vuelvo. ¿Qué es lo que estamos declarando? ¿Qué es lo que declaramos cuando vamos al médico? Porque como ahora también es malo que a uno le hagan exámenes y no le encuentren nada, entonces le mandan más exámenes para encontrarle algo. ¿Qué es lo que estamos declarando? Debemos declarar, Señor, tú eres mi sanador. Si estoy desempleado, Señor, tú eres mi proveedor. Tú eres el dueño de todas las empresas. El Señor es el dueño de todas las empresas de nuestro país y del mundo. A Él no le va a quedar grande un empleo, un trabajo.
Pero nosotros a veces anulamos eso cuando decidimos no creer. Y no podemos decir, como decía Kalel, es que pasaron ya 40 años, 45 años, pero mi fe está intacta como el primer día. Porque es que saben que ese es el poder sobrenatural del Evangelio. Eso es lo que a veces nosotros se nos olvida en nuestro diario vivir y por eso tomamos malas decisiones. Cuando se sienta, ya les dije, desempleado o enfermo, ya sabe qué declarar. Cuando usted se sienta o nos sintamos despreciados, rechazados, cuando mujeres usted la hagan sentir mal, la hagan sentir la fea del paseo, usted diga, Señor, tú me amas. Tú eres quien me reconoce, tú eres quien me acepta como yo soy, con todos mis virtudes y mis defectos. Pero eso solamente es a través de conocer al Dios de la palabra. El Señor nos acepta como somos, Él quiere cambiarnos, ¿usted lo cree? Pero el hecho que Él nos quiera cambiar no quiere decir que Él diga primero, quítese de acá y vaya, límpiese porque huele horrible y ahí sí después viene aquí yo lo abrazo. No, el Señor es tan tierno y tan amoroso, nuestro Padre es tan buen pastor que Él dice que primero nos abraza, que Él primero nos consiente, Él primero nos reconoce, nos mima, nos felicita. Si a usted nadie le reconoce y si usted se fue criado siempre diciéndole, es que usted tiene que hacer esto y esto y esto y lo otro, y le dijeron siempre y le recalcaron solamente lo malo, usted tiene un padre que le recalca todo lo bueno. Usted tiene un padre que le dice, yo jamás te voy a criticar. Él es un padre que nos alaba a nosotros. Y es un padre que te felicita y te dice, muy bien, lo estás haciendo bien, pero hay cositas que me molestan de ti. Y hay cositas que necesito empezar a cambiar, pero eso no te anula como mi hijo. Y es un padre que nos enseña, es un padre que nos disciplina, pero sobre todo es un padre que nos perdona y nos levanta. Y sabe algo, si el Señor tuviera que mover cielo y tierra por nosotros, lo hace. No se ponga tan contento. Si el Señor tuviera que mover cielo y tierra por nosotros, lo hace. ¿Usted lo cree? Y eso sí que lo hemos visto, porque, o lo he visto en mi vida, porque el Señor nos rodean muchos peligros y muchas tentaciones y muchas cosas que no tendrían que venir a nosotros. Y de repente la gente que es un problema para nosotros es trasladada. No sé, por los carros de fuego será como Elías. ¿Cierto? Y esos son los cuidados de nuestro Padre. A Dios y en estos meses hemos podido entender que a Dios no solamente le importa que tú tengas una vida espiritual buena, eso es importante. A Él no solamente le importa tu área espiritual o tu área ministerial, a Él le importa tu vida, en todo sentido. La Biblia dice que la creación fue hecha a partir de ¿qué? Una acción. Y Dios dijo, y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, se separen las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y dijo Dios, hágase la hierba y demás. La palabra. Y si Dios lo dijo y se hizo, ¿por qué hoy en día no le creemos a lo que Dios ha dicho? Si usted lee Génesis 1, 2 y 3, la Biblia dice, y dijo Dios. Y dijo Dios. ¿Qué le ha dicho Dios? ¿Qué me ha dicho Dios a mí? Son cosas diferentes las que te ha dicho a ti que las que me ha dicho a mí. Y quiero terminar con 2 Timoteo 1:12. Si Dios dijo, Él lo hace. No importa que pasen 45 años como le pasó a Caleb. Es decir, 45 años, pues yo voy a estar viejo, ya voy a estar vieja, no importa. El Señor puede hacer en un año lo que no ha hecho en mucho tiempo. O lo que no ha pasado en mucho tiempo. 2 Timoteo 1:12. Mira lo que dice. Está hablando Pablo. Pablo aquí estaba en la cárcel, no estaba en las Islas Canarias o en las Islas Griegas, no, él estaba preso. Y dice, leámoslo aquí, por lo cual asimismo padezco esto, o sea, la prisión. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo a veces entiendo a los jóvenes que no leamos en esta versión porque es un poquito confusa. Por eso yo les recomiendo a los jóvenes otra versión que usted entienda. Lea la Biblia en una versión que usted la entienda. 2 Timoteo 1, el 12, mire lo que dice. Pablo hablando, por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de eso. Porque yo sé en quién he puesto mi confianza. ¿Usted y yo lo sabemos? Yo creo que sí. Y estoy seguro de que Él, el Señor, es capaz
de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Y yo quiero que vuelvas a responderme esa pregunta. ¿Qué necesidad tienes hoy que le has confiado a Dios? Y usted pueda cerrar sus ojos ahí donde está. ¿Qué necesidad le ha confiado al Señor? Y así como Pablo decía, estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. ¿Qué le has confiado al Señor? Dios va a decidir lo que realmente nos conviene a nosotros. Así no lo entendamos en este momento, pero recuerde esto, iglesia, que la visión de Dios es superior a la de nosotros. Él ve caminos y nosotros posiblemente vemos obstáculos. Y tal vez y posiblemente, y así va a ser, de aquí a unos años vamos a entender el por qué nos respondió sí o por qué nos respondió no. Y Señor, y en esta noche te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Esta iglesia y yo cerramos nuestros ojos, Señor, y venimos delante de tu presencia. Nos preguntan qué los haría sentir plenos. Si tú nos preguntas qué te haría sentir pleno, hoy decimos, Señor, nos haría sentir pleno esto o lo otro. Cerramos nuestros ojos, Señor, y te decimos, ven a este lugar. Esta es mi necesidad el día de hoy. Y usted pueda presentar esa necesidad delante de la presencia del Señor. Esta es mi necesidad, esto es lo que me pasa, esto es lo que sucede, Señor. Y posiblemente Jesús hemos dicho como Abraham, ¿de qué me sirve el resto de promesas si aún no veo respuesta de lo que realmente necesito? Pero hoy, Señor, decido poner mi confianza en ti. Hoy, Señor, abrimos nuestra boca y te decimos, mi necesidad es esta. Y a pesar, Señor, que posiblemente no puedo ver la respuesta, pongo mi confianza en ti. Puedo estar lleno de bendiciones, Señor, pero aún no recibo lo que quiero. Y tú sabes lo que yo quiero. Y tú sabes lo que necesito. Yo quiero ver las cosas como tú las ves. Y usted le puede decir a Dios, Señor, Señor, yo quiero ver las cosas como tú las ves. Yo quiero ver esos caminos que tú ves desde el punto de vista que ves las cosas. Hoy, Señor, confieso que la fe nace en mi corazón, luego va a mi mente, pero se manifiesta en mis labios. Y usted puede decir, Señor, si estoy enfermo, yo creo que tú eres mi sanador. Si, Señor, tengo necesidad, yo sé que tú eres mi proveedor. Yo sé que tú eres mi pastor. Y estoy seguro que tú moverías las fichas que tuvieras que mover, Señor, para bendecirme, para demostrar, Señor, que soy importante para ti. Contigo, Señor, puedo decir, tú eres mi pastor y tengo todo lo que necesito. Y yo le invito a que en ese momento usted se ponga de pie, iglesia, y vamos a confesar y a declarar, Señor, tú eres mi pastor y yo tengo todo lo que necesito. Aunque yo no pueda ver, Señor, yo sé que tú estás obrando. Aunque yo no pueda sentir, Señor, que está pasando algo, yo sé que tú estás obrando. Eres un Dios de acción, eres un Dios poderoso. Hoy, Señor, confesamos y hacemos nuestra fe una realidad al confesar y al declarar que contigo todo lo tenemos, Señor, que contigo todo lo tenemos, maravilloso Señor. A ti rendimos alabanza, gloria, honra y honor. Levantamos nuestras manos, Señor, y decimos, nosotros sabemos, Señor, quién es el que nos llamó. Así como Pablo decía, Señor, podríamos estar en una prisión en este momento, podemos de pronto estar en una prisión, Señor, espiritual. Pero sabemos, Señor, que no nos avergonzamos, porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza y sabemos que en ti estamos seguros. Levantamos nuestros brazos, Señor, y te decimos, Padre, ven a este lugar. Levantamos nuestros brazos, Señor, nuestras manos, y te decimos, libértanos, Señor, conforme lo necesitamos. Que tu presencia, Señor, nos haga decir, sabemos que tú eres el Rey. Hoy, Señor, sabemos que hoy en lo alto, en lo profundo, tú permaneces fiel. Más alto, sé que estás en
próxima reunión. Amén.